Una marcha para dar el último adiós. Salen a las calles en Venezuela en homenaje a un joven que murió este miércoles en una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Borrón y cuenta nueva. Es lo que está tratando de hacer el presidente Nicolás Maduro con el gobierno en Venezuela. Convocar a una asamblea constituyente no solo permite reescribir la Constitución, sino también transformar el Estado y crear, lo que dice la actual Constitución, un nuevo ordenamiento jurídico. Así lo dice, en estas palabras. El artículo 347 más bien, de la Constitución que fue aprobada y promulgada en los primeros años de gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y que ahora el gobierno pretende modificar. Pero, ¿qué significa volver a crear un gobierno en materia económica? Hay mucha incertidumbre sobre lo que pasará con las obligaciones económicas de Venezuela, como la deuda externa, por ejemplo, y el gasto público, incluyendo pensiones. Otra pregunta es, si se aprueba una constituyente, ¿qué pasaría con el bolívar? La muy devaluada moneda venezolana. ¿Dejaría de existir? ¿Y se crearía una moneda nueva? Para analizar el tema a fondo, quiero presentarles a mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, una firma asesora económica venezolana. Grisanti nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Nueva York. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Bienvenido a CNN Dinero. Sí, muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que es muy pertinente la invitación de hoy a hablar de economía en este ambiente de gran incertidumbre por el cambio de la normativa, por el cambio del conjunto de leyes que está planteando el presidente Maduro. ¿Ha dado algún tipo de indicaciones el presidente sobre qué es exactamente lo que pretende en materia económica, o por ahora se ha visto solo centrado en hablar de la política, la creación de una nueva constitución y bueno, crear, en otras palabras, un nuevo gobierno? Mira, efectivamente no es mucho lo que ha hablado en materia económica. Lo que ha hablado es que esta nueva constituyente, desde un punto de vista muy político, intentando politizar este tema tan agudo, tan difícil, es que se va a buscar la mayor felicidad para los venezolanos, lo cual es totalmente falso. Los venezolanos estamos viviendo una profunda crisis económica, en parte causada porque algunos artículos de la Constitución actual no se están siguiendo. En la Constitución que promulgó de manera democrática, de manera que es muy importante diferenciar, consultando al pueblo venezolano, el presidente Chávez, uno de los artículos que dice es que no se puede financiar al Estado, es decir, el Banco Central no puede imprimir dinero, imprimir con la maquinita de dinero que tiene el Banco Central y transferírselo al gobierno. Eso se ha venido quitando, eso se ha venido separando. Hoy por hoy el Banco Central está imprimiendo dinero y no es que se lo da al gobierno, pero se lo da a PDVSA para que PDVSA se lo transfiera al gobierno, y esa es una de las principales causas de la inflación. Se imprime mucho más dinero, ese dinero va al torrente monetario a recibir, a buscar menos bienes, y eso es lo que está causando principalmente la inflación y el empobrecimiento o la caída del poder adquisitivo de todos los venezolanos. Sí, una inflación que estima el Fondo Monetario Internacional que se eleve al 720% este año, pero aquí estamos hablando de un movimiento tectónico, Alejandro, porque si se crea un nuevo gobierno a través de una constituyente, estaríamos hablando incluso de la posibilidad de que la moneda como tal, el bolívar que conocemos hasta ahora, se elimine completamente y se empiece con una moneda nueva. ¿Es esto posible? Mira, efectivamente, cuando se habla de una constituyente, cuando se habla de convocar al poder, a un poder originario que cambie completamente el conjunto de las reglas, todo puede ser posible. Aquí lo que estamos es dando prácticamente un salto al vacío, un salto a niveles nunca antes vistos en términos de incertidumbre. Si el presidente Maduro lograse pasar este tema de la constituyente, al cual yo la verdad que le tengo muchas dudas, no creo hoy por hoy que el presidente Maduro logre tener la fuerza para impulsar una constituyente en el lado venezolano ante la férrea voluntad de estudiantes, partidos políticos, etcétera, que se mantienen en la calle para buscar evitar este movimiento. Pero efectivamente se puede hacer, Rafael, prácticamente todo. Se puede refundar, se puede crear una nueva moneda, se podría buscar no pagar los compromisos que tiene la República con respecto, tanto compromisos internacionales como nacionales. Podrías tú podrías crear una figura de un presidente vitalicio, que posiblemente es lo que está detrás de la propuesta del presidente Maduro, una constitución que hoy por hoy en Venezuela es democrática y un gobierno autoritario
Los venezolanos lo que quieren es cambiar el gobierno autoritario en base a la Constitución democrática. La propuesta de Maduro es quedarse con un gobierno autoritario y transformar la Constitución para transformarla en una Constitución autoritaria. Y esto es lo más peligroso que estamos viviendo hoy por hoy en Venezuela. Alejandro, pero en materia económica hay obligaciones muy apremiantes para Venezuela. Un artículo de CNN Money, por ejemplo, dice que al país le queda en efectivo aproximadamente 10.500 millones de dólares. Parece mucho dinero, pero para un país no lo es tanto, sobre todo si tomamos en cuenta que las obligaciones en deuda internacional para Venezuela son de alrededor de los 7.000 millones de dólares. Entonces, ¿en dónde quedarían estos compromisos, Alejandro? ¿Qué va a hacer el país cuando se enfrente con la realidad de que a un acreedor no le importa si se crea una constituyente, si se aprueba un nuevo gobierno, si se escribe una constitución? Al acreedor le importa que le paguen el dinero que se le debe. Sí, efectivamente, y más cuando estas deudas están bajo leyes internacionales, no están bajo las leyes venezolanas o bajo el registro de una nueva constitución. Efectivamente, hay cerca de 7.000, 8.000 millones de dólares por pagar en los próximos 12 meses. Como bien dijiste, unas reservas internacionales muy menguadas, muy caídas. Pero aquí el problema de fondo es lograr un cambio en el modelo económico. Un cambio en el modelo económico que logre producir riqueza, que logre detener esa caída muy fuerte que viene sufriendo la producción petrolera y por ende las exportaciones petroleras. Que los venezolanos seamos capaces de nuevo de poder producir la riqueza, sacarle mayor provecho a esa inmensa riqueza petrolera que tiene Venezuela para poder pagar nuestras acreencias, para poder incrementar las importaciones y para poder subir el estándar de vida de todos los venezolanos. Para eso, Rafael, no hace falta una constitución nueva, para eso lo que hace falta es un cambio dentro del modelo, dentro del marco legal actual, un cambio del modelo económico, un cambio que lleve a los venezolanos y sobre todo a Venezuela a ser el país que fuimos, a ser el país productor de riqueza, líder dentro de las economías de América Latina en cuanto a producción de riqueza y bienestar para sus ciudadanos. Sí, Alejandro, eran definitivamente otros tiempos cuando Venezuela estaba en esa posición. Brevemente quiero preguntarte, y ya para terminar, estabas hablando de un cambio del modelo económico. Si estuviera en tus manos realizar ese cambio, ¿cuál sería el primer paso que tomarías inmediatamente para tratar de corregir el rumbo en Venezuela, en materia económica específicamente? Mira, yo creo que hay tres cosas muy rapidito. Unificación cambiaria, es necesario que los tipos de cambio converjan a un solo tipo de cambio como en todos los países de América Latina y del mundo. Es necesario que el gobierno se abroche el cinturón, que el gobierno se arrope hasta donde le llegue la cobija y gaste lo que le ingrese. No puede estar imprimiendo dinero para gastar más. Y un tercer punto, es necesario acompañar, darle soporte, darle fortaleza, confianza al sector privado para que invierta, para que produzca, para que cree empleo, y eso es lo que va a sacar a Venezuela de donde estamos. Esas tres medidas son las necesarias y ojo, porque siempre lo he comentado y lo vuelvo a decir, la capacidad de rebote, de llevar a Venezuela hacia arriba, de crear riqueza va a ser muy rápido y va a ser en beneficio de todos los venezolanos. Esperemos que así sea. Alejandro Grisante, director de Ecoanalítica, nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Nueva York. Gracias, Alejandro, y hasta la próxima. La Constitución que promulgó de manera democrática, de manera que es muy importante diferenciar, consultando al pueblo venezolano, el presidente Chávez, uno de los artículos que dice es que no se puede financiar al Estado, es decir, el Banco Central no puede imprimir dinero, imprimir con la maquinita de dinero que tiene el Banco Central y transferírselo al gobierno. Eso se ha venido quitando, eso se ha venido separando. Hoy por hoy el Banco Central está imprimiendo dinero y no es que se lo da al gobierno, pero se lo da a PDVSA para que PDVSA se lo transfiera al gobierno, y esa es una de las principales causas de la inflación. Se imprime mucho más dinero, ese dinero va al torrente monetario a recibir, a buscar menos bienes, y eso es lo que está causando principalmente la inflación y el empobrecimiento o en la caída del poder adquisitivo de todos los venezolanos. Sí, una inflación que estima el Fondo Monetario Internacional que se eleve al 720% este año, pero aquí estamos hablando de un movimiento tectónico, Alejandro, porque si se crea un nuevo gobierno a través de una constituyente, estaríamos hablando incluso de la posibilidad de que la moneda como tal, el bolívar que conocemos hasta ahora, se elimine completamente y se empiece con una moneda nueva. ¿Es esto posible?
Mira, efectivamente cuando se habla de una constituyente, cuando se habla de convocar al poder, a un poder originario que cambie completamente el conjunto de las reglas, todo puede ser posible. Aquí lo que estamos es dando prácticamente un salto al vacío, un salto a niveles nunca antes vistos en términos de incertidumbre. Si el presidente Maduro lograse pasar este tema de la constituyente, al cual yo la verdad que le tengo muchas dudas, no creo hoy por hoy que el presidente Maduro logre tener la fuerza para impulsar una constituyente en el lado venezolano ante la férrea voluntad de estudiantes, partidos políticos, etcétera, que se mantienen en la calle para buscar evitar este movimiento. Pero efectivamente se puede hacer, Rafael, prácticamente todo. Se puede refundar, se puede crear una nueva moneda, se podría buscar no pagar los compromisos que tiene la República con respecto, tanto compromisos internacionales como nacionales. Podrías tú podrías crear una figura de un presidente vitalicio, que posiblemente es lo que está detrás de la propuesta del presidente Maduro, una constitución que hoy por hoy en Venezuela es democrática y un gobierno autoritario. Los venezolanos lo que quieren es cambiar el gobierno autoritario en base a la constitución democrática. La propuesta de Maduro es quedarse con un gobierno autoritario y transformar la constitución para transformarla en una constitución autoritaria. Y esto es lo más peligroso que estamos viviendo hoy por hoy en Venezuela. Alejandro, pero en materia económica hay obligaciones muy apremiantes para Venezuela. Un artículo de CNN Money, por ejemplo, dice que al país le queda en efectivo aproximadamente 10.500 millones de dólares. Parece mucho dinero, pero para un país no lo es tanto, sobre todo si tomamos en cuenta que las obligaciones en deuda internacional para Venezuela son de alrededor de los 7.000 millones de dólares. Entonces, ¿en dónde quedarían estos compromisos, Alejandro? ¿Qué va a hacer el país cuando se enfrente con la realidad de que a un acreedor no le importa si se crea una constituyente, si se aprueba un nuevo gobierno, si se escribe una constitución? Al acreedor le importa que le paguen el dinero que se le debe. Sí, efectivamente, y más cuando estas deudas están bajo leyes internacionales, no están bajo las leyes venezolanas o bajo el registro de una nueva constitución. Efectivamente, hay cerca de 7.000, 8.000 millones de dólares por pagar en los próximos 12 meses. Como bien dijiste, unas reservas internacionales muy menguadas, muy caídas. Pero aquí el problema de fondo es lograr un cambio en el modelo económico. Un cambio en el modelo económico que logre... ¿Dejaría de existir y se crearía una moneda nueva? Para analizar el tema a fondo, quiero presentarles a mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, una firma asesora económica venezolana. Grisanti nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Nueva York. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Bienvenido a CNN Dinero. Sí, muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que es muy pertinente la invitación de hoy a hablar de economía en este ambiente de gran incertidumbre por el cambio de la normativa, por el cambio del conjunto de leyes que está planteando el presidente Maduro. ¿Ha dado algún tipo de indicaciones el presidente sobre qué es exactamente lo que pretende en materia económica, o por ahora se ha visto solo centrado en hablar de la política, la creación de una nueva constitución y bueno, crear, en otras palabras, un nuevo gobierno? Mira, efectivamente no es mucho lo que ha hablado en materia económica. Lo que ha hablado es que esta nueva constituyente, desde un punto de vista muy político, intentando politizar este tema tan agudo, tan difícil, es que se va a buscar la mayor felicidad para los venezolanos, lo cual es totalmente falso. Los venezolanos estamos viviendo una profunda crisis económica, en parte causada porque algunos artículos de la Constitución actual no se están siguiendo. Una marcha para dar el último adiós. Salen a las calles en Venezuela en homenaje a un joven que murió este miércoles en una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Borrón y cuenta nueva. Es lo que está tratando de hacer el presidente Nicolás Maduro con el gobierno en Venezuela. Convocar a una asamblea constituyente no solo permite reescribir la Constitución, sino también transformar el Estado y crear, lo que dice la actual Constitución, un nuevo ordenamiento jurídico. Así lo dice, en estas palabras. El artículo 347 más bien, de la Constitución, que fue aprobada y promulgada en los primeros años de gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y que ahora el gobierno pretende modificar. Pero,
¿qué significa volver a crear un gobierno en materia económica? Hay mucha incertidumbre sobre lo que pasará con las obligaciones económicas de Venezuela, como la deuda externa, por ejemplo, y el gasto público, incluyendo pensiones. Otra pregunta es, si se aprueba una constituyente, ¿qué pasaría con el bolívar, la muy devaluada moneda venezolana?